Dagmar de Dinamarca, conocida más tarde como María Feodorovna, figura entre los personajes más significativos del entramado dinástico europeo del siglo XIX. Su vida refleja con precisión la compleja red de alianzas matrimoniales que definieron la política continental durante ese periodo, y ofrece una ventana privilegiada al ocaso del régimen imperial ruso. Nacida en una familia real modesta en medios pero ambiciosa en visión, fue testigo y protagonista de una de las transiciones más dramáticas de la historia moderna, el colapso del Imperio ruso. Como hija del príncipe heredero Cristián de Dinamarca y de Luisa de Hesse-Kassel, Dagmar se formó en un entorno donde la discreción, el deber y la devoción familiar eran valores fundamentales. La influencia de sus hermanos, quienes alcanzarían tronos en Dinamarca, Grecia y el Reino Unido, sumada a la educación sobria que recibió, moldearon una personalidad fuerte, adaptable y profundamente consciente de su rol dentro del tablero geopolítico europeo. Su prometido inicial, el zarevich Nicolás Alexandrovich, la condujo al mundo de la corte rusa, donde más tarde, por giros del destino, se convertiría en emperatriz. A través de los años, Dagmar presenció la grandeza y la ruina de una monarquía milenaria, viviendo tanto el esplendor de los palacios como el desarraigo del exilio. Su existencia es una crónica viviente de la monarquía europea en tiempos de crisis, un reflejo del poder, el deber y la tragedia. Antes de continuar con esta fascinante biografía, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones, para no perderte ninguno de nuestros videos. Sin más que agregar, comencemos. María Sofía Federica Dagmar nació el 26 de noviembre de 1847 en Copenhague, capital del entonces Reino de Dinamarca. Su nacimiento tuvo lugar en el Palacio Amarillo, una residencia modesta situada junto al Palacio de Amalienborg, que formaba parte del complejo real, aunque sin los lujos característicos de otras cortes europeas. Su llegada coincidió con una etapa de cambios significativos para la monarquía danesa, que vivía tiempos de incertidumbre política y redefinición territorial. La pequeña Dagmar fue bautizada conforme al rito luterano, como era tradición en la familia real danesa, y desde sus primeros días fue tratada con el cariño y la informalidad que caracterizaban al entorno doméstico de sus padres. En casa la llamaban simplemente Dagmar, aunque en los registros oficiales figuraba con su nombre completo. Dagmar fue la segunda hija del príncipe Cristián, quien más adelante se convertiría en Cristián IX, rey de Dinamarca. Su padre pertenecía a una rama menor de la familia Oldenburgo, lo que en aquel entonces no le otorgaba un rol central en la corte danesa. Sin embargo, en 1852, mediante el Protocolo de Londres, Cristián fue designado como heredero al trono danés, dado que el rey Federico VII no tenía descendencia directa. La madre de Dagmar, Luisa de Hesse-Kassel, era sobrina del rey Cristián VIII y aportaba una herencia germánica que afianzaba los vínculos con las casas alemanas. Luisa tenía un carácter firme, una notable cultura general y un alto sentido del deber, cualidades que marcó profundamente en la crianza de sus hijos. Ambos padres formaban una pareja austera y profundamente devota, y transmitieron a Dagmar valores centrados en la familia, la discreción y la responsabilidad. Dagmar creció rodeada de una numerosa familia, fue la segunda de 6 hijos, y su infancia transcurrió en compañía de hermanos que más tarde alcanzarían prominencia internacional. Su hermano mayor, Federico, heredó el trono danés como Federico VIII en 1906. Alejandra, hermana mayor de Dagmar, se casó con el príncipe de Gales y fue coronada reina consorte del Reino Unido junto a Eduardo VII. Su hermano Guillermo fue elegido rey de Grecia en 1863 por la Asamblea Nacional Griega y asumió el trono bajo el nombre de Jorge I, estableciendo una nueva dinastía helénica respaldada por las potencias europeas. Tira, otra de sus hermanas, se casó con Ernesto Augusto de Hannover y asumió el título de duquesa de Cumberland. El más joven de los 6 hermanos fue Valdemar, quien recibió el título de duque de Schleswig y desarrolló una destacada carrera naval al servicio de Dinamarca. La familia fue posteriormente conocida como la suegra de Europa, ya que sus miembros se enlazaron con las casas reales más poderosas del continente, reflejo de la influencia diplomática ejercida por Cristián IX y Luisa. Durante su infancia, Dagmar experimentó una vida que, aunque enmarcada en el contexto de la nobleza,
estuvo lejos del esplendor que caracterizaba a otras cortes europeas. Su familia, aún sin ascender al trono, vivía con austeridad. La infancia de Dagmar transcurrió inicialmente en el Palacio Amarillo. Más adelante, la familia se trasladó al Palacio de Bernstorff, una villa de verano en las afueras de Copenhague rodeada de bosques y jardines, donde los niños crecieron con cierta libertad. Dagmar y sus hermanos recibieron una educación estricta, centrada en la religión, la lengua danesa, el francés y los valores familiares. Las enseñanzas de su madre, Luisa, fueron claves en su formación. Las niñas de la familia eran instruidas también en labores prácticas como bordado y música, en una atmósfera que combinaba dignidad y sencillez. La estabilidad emocional y la cercanía familiar marcaron el carácter de Dagmar, quien desarrolló un fuerte sentido de unidad con sus hermanos. En 1864, con tan solo 17 años, Dagmar fue prometida oficialmente al zarevich Nicolás Alexandrovich, el hijo mayor del zar Alejandro II de Rusia. Este compromiso fue resultado de negociaciones dinásticas cuidadosamente planificadas entre Dinamarca y Rusia, con el objetivo de fortalecer los lazos entre ambas casas reales. Nicolás había conocido a Dagmar en 1863, durante una visita a Copenhague, y quedó profundamente impresionado por su inteligencia y dulzura. La correspondencia entre ambos reflejaba una relación cercana y creciente afecto. En preparación para su futuro papel como gran duquesa rusa, Dagmar comenzó a estudiar ruso y a familiarizarse con las costumbres ortodoxas. La unión fue bien recibida tanto en San Petersburgo como en Copenhague. Sin embargo, en 1865, mientras se encontraba en Niza, Nicolás enfermó gravemente de tuberculosis espinal, aunque algunas fuentes posteriores hablan de meningitis, y murió el 24 de abril de ese año. Después del fallecimiento del zarevich Nicolás en abril de 1865, Dagmar regresó a Dinamarca acompañada por miembros de la corte rusa, entre ellos el gran duque Alejandro Alexandrovich, hermano menor del difunto Nicolás. La repentina pérdida del joven heredero dejó a ambas familias sumidas en la tristeza. Nicolás había expresado en su lecho de muerte el deseo de que Dagmar fuera considerada por su hermano como futura esposa. Aunque inicialmente devastada, Dagmar halló en Alejandro un interlocutor amable y respetuoso. Durante los meses siguientes, se mantuvo una discreta correspondencia entre ambos, alentada por la zarina María Alexandrovna y por la propia madre de Dagmar, Luisa de Hesse-Kassel. Las cartas, escritas con delicadeza, fueron forjando una relación que pasó de la cordialidad al afecto. Alejandro había admirado a Dagmar desde antes, pero se mostraba cauteloso y deseaba respetar el duelo. La conexión entre ambos fue creciendo en un clima de respeto mutuo, impulsado también por las consideraciones políticas de sus respectivas familias. La decisión final de Dagmar de aceptar la propuesta de Alejandro no fue tomada a la ligera. En el verano de 1866, y tras un viaje de este a Copenhague para verla en persona, se formalizó el compromiso. El encuentro fue decisivo. En él, Dagmar pudo confirmar que compartía con Alejandro una visión común del deber, la familia y la vida pública. Las condiciones del acuerdo implicaban su traslado definitivo a Rusia, así como su conversión a la Iglesia Ortodoxa. Aunque para una princesa luterana este paso suponía un cambio profundo, Dagmar entendía que formaba parte de las responsabilidades que implicaba su papel como futura esposa del heredero al trono. La decisión fue bien recibida por la corte rusa, que veía en ella a una candidata ideal, bien educada, discreta, de carácter firme, y con vínculos familiares que conectaban a Rusia con las principales casas reales europeas. La propuesta fue también motivo de alivio para el zar Alejandro II, quien deseaba cerrar este capítulo de dolor personal con la esperanza de una nueva unión que diera continuidad a la dinastía. Dagmar partió hacia Rusia en otoño de 1866. A su llegada, se instaló en San Petersburgo y comenzó su proceso de conversión religiosa, como estipulaban las tradiciones de la familia imperial. Tras instrucción formal en los principios del cristianismo ortodoxo oriental, fue recibida en la Iglesia Ortodoxa rusa y adoptó el nombre de María Feodorovna, en honor a la Madre de Dios, Theotokos. La ceremonia de conversión se celebró con solemnidad y marcó un momento de transición clave en su vida,
dejaba atrás su identidad como princesa luterana danesa y asumía su nuevo rol como gran duquesa rusa. Su actitud fue recibida con respeto por la aristocracia rusa, que valoró su disposición a abrazar plenamente las costumbres del imperio. Desde ese momento, María Feodorovna comenzó a prepararse para sus funciones dentro de la familia imperial, acompañando al gran duque en actos oficiales y adaptándose a la rigidez ceremonial de la corte imperial rusa. Su dominio del idioma ruso fue progresando rápidamente, lo que facilitó su integración y fortaleció su popularidad entre los miembros de la nobleza. El matrimonio de María Feodorovna y el gran duque Alejandro Alexandrovich se celebró el 9 de noviembre de 1866 en la capilla del Palacio de Invierno, en San Petersburgo. La ceremonia fue uno de los eventos sociales más destacados del año en el Imperio ruso, no solo por la unión personal de los contrayentes, sino por su significado político y dinástico. La presencia de delegaciones extranjeras y el esplendor del ritual ortodoxo contribuyeron a consolidar el prestigio de la Casa Romanov en el panorama internacional. Durante la celebración, María Feodorovna lució un elaborado vestido bordado con hilos de plata y piedras preciosas, acompañado por una tiara imperial. El zar Alejandro II expresó su satisfacción por el enlace, al considerar que su hijo había encontrado una esposa digna, con educación, belleza y carácter. La pareja se instaló tras el matrimonio en el Palacio de Anikov, una de las residencias imperiales en la capital, desde donde comenzaron a desempeñar sus funciones públicas. La relación entre María y Alejandro se caracterizó desde el principio por una fuerte complicidad personal, basada en respeto mutuo y una visión común del deber imperial. Entre los años 1868 y 1882, María Feodorovna dio a luz a 6 hijos, cada uno de los cuales jugaría un papel significativo en la historia de la familia imperial, aunque con destinos diversos y muchas veces trágicos. El primero, Nicolás Alexandrovich, nacido en 1868, fue educado desde pequeño como heredero al trono y más tarde se convertiría en Nicolás II, el último zar de Rusia. El segundo hijo, Alejandro, nació en 1869 pero murió pocos meses después, dejando a sus padres profundamente consternados. El tercero, Jorge Alexandrovich, nació en 1871 y mostró un carácter amable y sereno, aunque su salud siempre fue frágil. Murió de tuberculosis en 1899, en el Cáucaso, donde vivía por prescripción médica. La cuarta hija, Xenia Alexandrovna, nacida en 1875, se casó con el gran duque Alejandro Mikhailovich y logró sobrevivir a la Revolución Rusa, exiliándose más tarde en el extranjero. El quinto hijo, Miguel Alexandrovich, nació en 1878 y fue brevemente considerado zar tras la abdicación de Nicolás II, aunque no fue coronado y fue ejecutado en 1918 por los bolcheviques. La última hija, Olga Alexandrovna, nació en 1882. La maternidad fue un eje fundamental en la vida de María Feodorovna, quien se implicó directamente en la educación y cuidado de sus hijos, cultivando con ellos una relación afectuosa, aunque también marcada por la disciplina que exigía su posición imperial. El 1 de marzo de 1881, el zar Alejandro II fue asesinado en San Petersburgo mediante un atentado perpetrado por un grupo revolucionario. La explosión, provocada por una bomba arrojada por un terrorista, causó heridas fatales al emperador, quien murió horas después. La noticia sacudió a la familia imperial y marcó el inicio de un nuevo periodo de gobierno bajo la figura del gran duque Alejandro Alexandrovich, que ascendió al trono con el nombre de Alejandro III. A partir de ese momento, María Feodorovna se convirtió oficialmente en emperatriz consorte del Imperio ruso. Su transición al papel de zarina se dio en medio de un clima de inseguridad, luto y vigilancia. A diferencia de su suegro, cuyo reinado estuvo marcado por políticas reformistas, Alejandro III adoptó una línea de gobierno conservadora, basada en la autocracia, la ortodoxia y el nacionalismo. María acompañó a su esposo con discreción y firmeza, cumpliendo su papel de consorte con dignidad y prudencia en un momento político especialmente tenso. La ceremonia de coronación de Alejandro III y María Feodorovna se celebró el 27 de mayo de 1883 en la Catedral de la Dormición, ubicada dentro del recinto amurallado del Kremlin de Moscú.
Fue un acto solemne que marcó la afirmación de la legitimidad imperial tras los violentos sucesos de 1881. Aunque la pareja imperial había accedido al trono 2 años antes, el protocolo ruso requería una meticulosa preparación para este evento religioso y estatal de profundo simbolismo. Durante la ceremonia, María Feodorovna fue coronada por su esposo, como lo dictaba la tradición, y recibió las insignias imperiales. Su porte, su vestimenta lujosa y su comportamiento sereno impresionaron a los presentes, entre los cuales se encontraban dignatarios de todo el imperio, representantes eclesiásticos y miembros de la nobleza extranjera. El acto no fue únicamente un ritual, sino una manifestación de poder y continuidad en un tiempo de amenazas internas. La zarina supo responder al momento con gracia y solemnidad, ganando la simpatía de muchos que la veían como un símbolo de estabilidad y equilibrio dentro del rígido ceremonial cortesano. Durante los 13 años en los que María Feodorovna fue emperatriz consorte, su imagen pública se consolidó como una de las más queridas por el pueblo ruso. Su comportamiento en público era mesurado, pero accesible. Mantenía siempre una expresión amable y se mostraba cercana a los sectores más vulnerables del imperio. A pesar de la pompa que rodeaba a la corte rusa, María evitaba actitudes altaneras y favorecía una presencia maternal y compasiva. Las mujeres del pueblo la consideraban un ejemplo de virtud, mientras que las clases altas la admiraban por su buen gusto y su discreción. Dentro del entorno palaciego, fue conocida por mantener una rutina estable y por ejercer una influencia equilibrada sobre su esposo, sin interferir directamente en asuntos políticos, pero brindando opiniones sensatas en privado. En un periodo marcado por la represión política y el control social, la figura de la zarina ofrecía un contraste cálido dentro de un régimen que endurecía su política interior. Su comportamiento durante desastres naturales, epidemias o accidentes públicos fue determinante para reforzar su reputación como figura compasiva y protectora. Una de las facetas más notables de María Feodorovna durante su tiempo como emperatriz consorte fue su entrega constante a causas benéficas. Asumió el patronato de múltiples instituciones dedicadas a la salud, la infancia, la educación y la asistencia a veteranos. Promovió la expansión de hospitales militares, impulsó la mejora en los orfanatos imperiales y apoyó el trabajo de la Cruz Roja Rusa, en la cual desempeñó un rol destacado como presidenta honoraria. Se interesó por la situación de las mujeres trabajadoras y de las viudas de guerra, y promovió programas de asistencia en las provincias más pobres del imperio. Estas acciones no fueron superficiales ni de representación simbólica. Su implicación incluía visitas personales, seguimiento de fondos y comunicación directa con responsables regionales. Su cercanía a las necesidades sociales fue especialmente valorada en regiones rurales, donde el contacto con la corte era casi inexistente. Las memorias de la época reflejan que muchos de los beneficiarios de sus iniciativas la recordaban con gratitud duradera, considerando su labor no como un deber oficial, sino como una expresión genuina de compasión. La relación entre María Feodorovna y Alejandra Feodorovna, la esposa de su hijo Nicolás, fue desde el principio distante y complicada. Alejandra, nacida como princesa Alix de Darmstadt, era de carácter reservado, profundamente piadosa y con una visión estricta de su papel como emperatriz. María, aunque devota, mantenía un enfoque más práctico y moderado respecto a la fe y las responsabilidades públicas. Las diferencias se manifestaron con claridad durante la preparación del matrimonio de Nicolás y Alejandra, cuando la futura zarina mostró una resistencia inicial a adoptar las costumbres rusas. María percibía en su nuera una actitud retraída, lo que dificultaba la conexión con la corte y con el pueblo. Además, Alejandra mostraba escaso interés por las funciones sociales, algo que María consideraba esencial en el rol imperial. La tensión se agravó por el carácter dominante de la suegra en los primeros años del matrimonio de su hijo, ya que María mantenía una fuerte influencia sobre Nicolás. Con el tiempo, ambas mujeres establecieron una relación cordial pero distante, marcada por la desconfianza y el desacuerdo sobre el rumbo que debía tomar la familia imperial. A finales de 1894, la salud del zar Alejandro III se deterioró rápidamente debido a una enfermedad renal diagnosticada como nefritis crónica. La familia imperial se trasladó al Palacio de Livadia, en Crimea, con la esperanza de que el clima templado beneficiara su recuperación. Sin embargo,
El tratamiento resultó ineficaz y el emperador murió el 1 de noviembre de ese año a los 49 años. María Feodorovna estuvo a su lado hasta el último momento, acompañándolo con entereza y devoción. Su dolor fue profundo y visible para quienes la rodeaban. El matrimonio había sido sólido y afectuoso. Alejandro confiaba en ella no solo como esposa, sino también como consejera en la vida familiar y en actos públicos. La muerte del zar marcó un punto de inflexión en la vida de María. El mismo día del fallecimiento, su hijo mayor fue proclamado Nicolás II, nuevo emperador de Rusia. María abrazó su nuevo estatus de emperatriz viuda con dignidad, aunque el impacto emocional de la pérdida la acompañó durante el resto de sus días. En el funeral celebrado en San Petersburgo, su presencia vestida de luto y su mirada serena impresionaron a todos los asistentes. Tras la muerte de Alejandro III, María Feodorovna fijó su residencia permanente en el Palacio de Anikov, en San Petersburgo. Este palacio, que ya había sido su hogar en los primeros años de su matrimonio, fue acondicionado como la residencia oficial de la emperatriz viuda. Desde allí mantenía un estilo de vida discreto, pero activo. Continuó participando en actos benéficos y en funciones protocolarias cuando la situación lo requería. El palacio se convirtió también en un lugar de encuentro familiar, especialmente con sus nietos, a quienes mostraba un cariño constante. A pesar de su retiro formal de las funciones del poder, conservó un círculo de influencia entre los sectores más tradicionales de la corte. La residencia de Anikov representaba para ella un refugio tanto personal como simbólico, donde preservaba la memoria de su esposo y el legado de una época marcada por el orden y la estabilidad, en contraste con los cambios que comenzaban a vislumbrarse en el país. María Feodorovna mantuvo una relación cercana con su hijo Nicolás II durante los primeros años de su reinado. Le ofrecía consejo, especialmente en asuntos relacionados con la imagen pública de la corona, la corte y el manejo de la nobleza. Conocía de cerca los riesgos de un aislamiento excesivo del monarca y le insistía en mantener el contacto con la sociedad rusa más allá del entorno palaciego. Sin embargo, con el paso del tiempo, su influencia se fue debilitando. La zarina Alejandra Fyodorovna, de carácter reservado y fuertemente dependiente de sus convicciones religiosas, desconfiaba de la cercanía de su suegra con el zar. Esta tensión se acentuó con la aparición de Grigori Rasputín, un campesino místico que ganó una notable influencia sobre Alejandra. La presencia de Rasputín fue vista por María como una amenaza para la estabilidad de la monarquía. A pesar de expresar su desaprobación con firmeza, sus advertencias fueron ignoradas. María Feodorovna fue progresivamente excluida de las decisiones importantes del gobierno. Este distanciamiento no solo afectó su relación con su nuera, sino que le generó una profunda preocupación por el rumbo que tomaba el régimen imperial. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en agosto de 1914, María Feodorovna se sumó a los esfuerzos nacionales desde su papel institucional como emperatriz viuda. A pesar de su edad, asumió con decisión su compromiso con la Cruz Roja Rusa, organización de la cual había sido presidenta honoraria desde décadas atrás. Supervisó la creación y mantenimiento de hospitales de campaña, promovió campañas de recolección de fondos, y coordinó el envío de suministros médicos a las zonas del frente. Su experiencia en labores de beneficencia la convirtió en un referente de acción y liderazgo. Además, visitó hospitales militares en San Petersburgo y sus alrededores, donde conversaba con los soldados heridos y con el personal médico, ofreciendo apoyo moral y material. Su presencia era recibida con respeto por los militares, quienes la consideraban una figura protectora. En esos años, su prestigio como miembro de la familia imperial seguía siendo elevado entre amplios sectores de la población. Esta etapa representó para ella una reafirmación de su vocación de servicio en medio de una guerra que cambiaría para siempre la historia del Imperio ruso. En febrero de 1917, las protestas por la escasez de alimentos, el desgaste de la guerra y la desafección general hacia el régimen zarista desembocaron en una revolución que obligó a Nicolás II a abdicar el 2 de marzo. Para ese entonces, María Feodorovna se encontraba en Crimea. Allí se había refugiado buscando tranquilidad y descanso tras los acontecimientos cada vez más preocupantes en la capital. La caída del régimen la sorprendió en este lugar,
desde donde ya no pudo regresar a San Petersburgo. Se encontraba acompañada por su hija Xenia y varios otros familiares que también habían huido hacia el sur del país. Aunque no fue detenida oficialmente, quedó en una situación de aislamiento bajo vigilancia por parte de las nuevas autoridades revolucionarias. Mientras María Feodorovna permanecía en Crimea, la situación en el resto de Rusia se deterioraba aceleradamente tras la Revolución de Octubre de 1917. El nuevo gobierno bolchevique liderado por Lenin ordenó el traslado de la familia imperial a Ekaterimburgo, donde fueron mantenidos bajo estricta vigilancia. La emperatriz viuda desconocía los detalles de su confinamiento y recibía información fragmentada. El 17 de julio de 1918, Nicolás II, su esposa Alejandra y sus 5 hijos fueron ejecutados por el régimen bolchevique en el sótano de la casa Ipatiev. Durante meses, María no recibió confirmación oficial de lo ocurrido. Los rumores eran confusos, y las noticias llegaban con retraso o eran deliberadamente ocultadas. A lo largo de los años posteriores, se aferró a la esperanza de que Nicolás y alguno de sus nietos hubieran logrado sobrevivir. En público evitaba hablar del asunto con detalle. Nunca aceptó completamente el asesinato como un hecho consumado, y hasta el final de sus días se refería a su hijo con respeto y convicción, como si aún estuviera vivo o esperando justicia. En abril de 1919, ante el avance de las fuerzas bolcheviques en Crimea, se organizó la evacuación de varios miembros de la familia imperial que aún se encontraban allí. La operación fue gestionada por el gobierno británico, que envió el acorazado HMS Marlborough al puerto de Yalta. El barco había sido enviado por orden directa del rey Jorge V, sobrino de María Feodorovna, quien deseaba asegurar la salida de su tía y de otros parientes daneses y griegos. Aunque inicialmente reacia a abandonar territorio ruso, María comprendió que su permanencia ponía en riesgo no solo su vida, sino la de quienes la acompañaban. Finalmente, aceptó embarcar junto a su hija Xenia, sus nietos y otros familiares. El buque partió de Yalta el 11 de abril de 1919 y llegó a Malta días después. Desde allí, se organizó el traslado de los evacuados a Inglaterra. Esta fue la última vez que María pisó suelo ruso, dejando atrás un país que había sido su hogar durante más de medio siglo, y que ahora se desmoronaba bajo un nuevo régimen. Tras su salida de Rusia, María Feodorovna pasó un breve periodo en Inglaterra, alojada en varias residencias ofrecidas por la familia real británica. Fue recibida con afecto por su sobrino Jorge V, aunque se sentía desarraigada y emocionalmente distante del ambiente británico. La nostalgia por su país adoptivo y su deseo de reencontrarse con sus raíces la impulsaron a regresar pronto a Dinamarca. Dinamarca, su patria natal, se convirtió en su último refugio. Aunque estaba agradecida por el respaldo familiar, su mirada seguía puesta en el destino de Rusia, del que se mantenía informada a través de la prensa y conocidos del exilio. El resto de su vida transcurrió en un entorno tranquilo, rodeada de recuerdos y acompañada por personas leales de su entorno más íntimo. María Feodorovna se instaló definitivamente en la Villa Vidre, una residencia costera situada cerca de Copenhague. Esta propiedad, adquirida años antes junto a su hermana Alejandra, viuda del rey Eduardo VII del Reino Unido, se convirtió en el hogar compartido de ambas. Las dos hermanas mantenían una relación estrecha desde la infancia y hallaron consuelo mutuo tras las pérdidas que marcaban sus vidas. La villa, rodeada de jardines y con vista al estrecho de Resund, ofrecía un ambiente sereno que contrastaba con los años turbulentos que María había dejado atrás. En Vidre llevaba una vida sencilla, ocupada en su correspondencia, lectura y ocasionales visitas de familiares. La residencia se convirtió en un pequeño núcleo de memoria dinástica, donde se conservaban retratos, cartas y objetos pertenecientes a la familia imperial rusa. Aunque participaba en algunas actividades sociales danesas, prefería la intimidad y el retiro, viviendo con dignidad sus últimos años lejos del esplendor perdido de la corte imperial. A lo largo de su exilio, María Feodorovna nunca aceptó de forma oficial la muerte de Nicolás II ni de sus nietos. La ausencia de confirmaciones claras en los primeros años y la aparición de impostores que afirmaban ser miembros supervivientes de la familia imperial alimentaron su incertidumbre. Aunque en círculos privados reconocía la posibilidad de que hubieran sido ejecutados,
se negaba a declararlo públicamente. En varias ocasiones expresó su rechazo a reconocer versiones difundidas por los bolcheviques o los aliados occidentales. Esta actitud se convirtió en un símbolo de resistencia emocional ante el derrumbe de su mundo. Para María, admitir esas muertes equivalía a sellar definitivamente la tragedia de la dinastía Románov. Su incredulidad no fue ingenua, sino una forma de preservar la memoria de su hijo como emperador legítimo y de sostener la dignidad de su linaje ante la humillación y la violencia del nuevo régimen. María Feodorovna falleció el 13 de octubre de 1928 en la Villa Vidre, a la edad de 80 años. En sus últimos años, había sufrido problemas de salud propios de su edad, aunque mantenía su lucidez y una memoria aguda. 2 años antes, en 1925, había perdido a su hermana más cercana, la reina Alejandra del Reino Unido, con quien compartía la residencia en Vidre y un vínculo afectivo que se remontaba a la infancia. La muerte de Alejandra la afectó profundamente, marcando el inicio de una etapa de mayor soledad. Su muerte se produjo de manera tranquila, rodeada por su familia danesa, en un ambiente privado y respetuoso. La prensa europea le rindió homenaje como a una figura histórica de gran dignidad. Fue enterrada inicialmente en la Catedral de Roskilde, el tradicional lugar de sepultura de los monarcas daneses. Su muerte cerró un capítulo importante del siglo XIX europeo, representado por una generación de reinas y emperatrices que fueron testigos del fin de las grandes monarquías. María Feodorovna había atravesado guerras, revoluciones y exilios, conservando siempre una notable entereza. En 2006, casi 8 décadas después de su fallecimiento, se llevó a cabo el traslado de los restos de María Feodorovna desde Dinamarca a Rusia. El gobierno ruso, en coordinación con la Casa Real danesa y la Iglesia Ortodoxa, organizó un acto solemne para cumplir su deseo de ser sepultada junto a su esposo, Alejandro III. El 28 de septiembre de ese año, sus restos fueron enterrados en la Catedral de Pedro y Pablo, en San Petersburgo, el tradicional panteón de los zares rusos. La ceremonia contó con la presencia de representantes oficiales de Dinamarca, Rusia y descendientes de la familia Románov. Fue el acto final en la historia de una mujer que encarnó el esplendor, la tragedia y la resistencia de una época que ya no existe. Gracias por acompañarnos hasta el final del video, esperemos que te haya gustado. Si tienes algo que aportar, no dudes en compartirlo con nosotros en la sección de comentarios. Regálanos un me gusta, y comparte el enlace con todos tus amigos y familiares para que conozcan más sobre la vida de la emperatriz María Feodorovna. Gracias por seguirnos, y si aún no estás suscrito te invitamos a hacerlo y activar la campanita de notificaciones, ya que constantemente subimos contenido histórico que te interesará. Nos vemos en el siguiente video.